Bueno, en este momento vamos a hacer una explicación sobre el positivismo y el pospositivismo. Consideramos que estos paradigmas son muy importantes para que cada uno de nosotros los podamos explicar, los podamos entender y sobre todo cuando vamos a iniciar una investigación. Es importante que el investigador pueda tener claro qué paradigma se ajusta, posiciona o va a guiar todo el proceso de su investigación. De ahí que es muy importante el entender el paradigma positivista y pospositivista. Para ello vamos a tomar a uno de los autores, Thomas Kuhn, a manera de introducción, partiendo de lo que es la palabra paradigma. Y como podemos observar, se dice que paradigma los paradigmas científicos son aceptados de una práctica científica actual, combinan la ley, teoría, aplicación, instrumentación y proporcionan modelos a partir de los cuales se manifiestan las tradiciones coherentes particulares de la investigación científica. Para John o para Joel Barker, se habla de un conjunto de reglas y disposiciones que hacen dos cosas. La primera, establecer o definir límites, y la segunda, indicar cómo comportarse dentro de los límites para tener éxito. De ahí que nace el concepto de paradigma. Vamos a analizar el concepto siguiente. Para ello tenemos que paradigma es un conjunto de creencias y actitudes, como una visión del mundo compartida por un grupo de científicos que implica una metodología determinada. Para ello tenemos a Kuhn en el año 1971. Pero Kuhn no solamente manifiesta eso, manifiesta que el paradigma sirve como una guía, una base para los profesionales dentro de su disciplina, ya que indica las diferentes problemáticas que se deben tratar. Busca también un marco referencial en el cual se aclaren todas las interrogantes mediante una epistemología adecuada. Podemos ver también que para Alvira el paradigma es un esquema teórico o una vía de percepción y comprensión del mundo que un grupo de científicos lo ha adoptado. El paradigma positivista. ¿Qué pasa con el paradigma positivista? Se habla de principalmente de que Augusto Comte como autor fue quien bautizó el nacimiento de este positivismo en el año de 1849 cuando publica su discurso sobre el espíritu positivo, el cual genera el gran comienzo de este paradigma positivista en la investigación. Tenemos ahí a Ricoy en el 2006, quien manifiesta que el paradigma positivista se califica de cuantitativo, empírico, analítico, racionalista, sistemático, gerencial y científico tecnológico. Por tanto, este paradigma positivista va a sustentar la investigación que tenga como objetivo comprobar una hipótesis por diferentes medios estadísticos o determinar los parámetros de una determinada variable, mediante principalmente una expresión numérica. Es por eso que se lo considera cuantitativo. Para poder entender o ampliar el paradigma positivista, se debe considerar las tres preguntas en cuanto a la pregunta ontológica, epistemológica y metodológica. Como afirmamos previamente o al inicio de esta intervención, la ubicación de un investigador en un determinado paradigma es producto de la respuesta a estas tres preguntas. Primero, la pregunta ontológica. Vemos aquí una realidad objetiva, sujeta a leyes, donde la realidad posee existencia objetiva y está sujeta a leyes y en un orden propio. Es externa, es realista. La epistemológica es el conocimiento de un proceso de descubrimiento. Y dentro de la metodológica, como hablamos ya de cuantitativo, tenemos un método o este método que experimenta, que se da una orientación a una hipótesis, ¿sí? Donde se quiere comprobar. Para ello, los positivistas buscan los hechos o causas de los fenómenos sociales, con independencia de los estados subjetivos de los individuos. Su finalidad, ¿cuál es? Es explicar, es predecir, es controlar los fenómenos, las variables, verificar teorías, leyes para regular los fenómenos. Este paradigma positivista pretende verificar, predecir, comprobar. A través de estas etapas también se va a interpretar la realidad de la cual se planteó la hipótesis al inicio. Ahora vamos a tener a continuación el paradigma postpositivista. Este paradigma postpositivista, o su principal diferencia con el positivismo, radica que el positivismo muestra una realidad,
pero dice que no puede ser completamente aprendida. Vemos a Flores en el 2004 que afirma que el pospositivismo es una versión modificada del paradigma positivista, ya que lo real se lo entiende desde las leyes exactas. Sin embargo, esta únicamente puede ser entendida en forma incompleta. Para ello hemos considerado lo que manifiesta Hernández en el 2010 y se hace un resumen, digamos así, de las características de este paradigma postpositivista, en donde se afirma, primero aquí, que la realidad, vamos a marcarla, que la realidad puede ser conocida de forma imperfecta, que el investigador puede formar parte del fenómeno de interés, que el objeto de estudio influencia al investigador y viceversa, que la teoría o hipótesis que sustenta la investigación influye en el desarrollo y comprobación de la misma. Aparte de ello, debemos estar conscientes que el investigador influye en el desarrollo de la misma y que los valores o las tendencias pueden influenciar todas estas mediciones en la investigación. Eso tenemos con Hernández en el año 2010. Vamos a ver también siguiente diapositiva, respondiendo con el pospositivismo a las diferentes preguntas. Con la pregunta ontológica, este paradigma afirma que la concepción de la realidad no es ingenua como en el positivismo, sino que es desde esta postura reflexiva en donde la realidad puede considerarse como existente. Esta es imperfectamente aprehensible porque los fenómenos son incontrolables y el ser humano es imperfecto. De acuerdo a la pregunta epistemológica, podemos ver que mediante un dualismo modificado y un objetivismo, nosotros podemos entender que los resultados que se encuentran en una investigación basada en este paradigma son considerados como probablemente verdaderos. Dentro de la pregunta o del área metodológica, podemos ver que es resuelta mediante la falsación de la hipótesis o una experimentación modificada, en donde se consideran los métodos cuasi experimentales y también hay la posibilidad de incluir métodos cualitativos, como el análisis de algún contenido. Para finalizar, queremos hacer o mostrar un cuadro comparativo entre el paradigma positivista y el pospositivista mediante las preguntas ontológicas, epistemológicas y metodológicas, entendiendo que el positivismo y pospositivismo son los paradigmas que guían una investigación cuantitativa, los cuales tienen un objeto, explicar el fenómeno estudiado, para en última instancia predecirlo y controlarlo. Esta investigación es de tipo cuantitativo, utilizando la recopilación de información para poner a prueba o comprobar la hipótesis mediante el uso de estrategias estadísticas basadas en una medición numérica, lo cual va a permitir al investigador proponer algunas teorías o patrones de comportamiento del fenómeno en estudio, del fenómeno estudiado. Aquí vemos que en la pregunta ontológica es realista, en el pospositivismo es realista crítica, en el plano epistemológico es dualista objetivista, mientras que en el pospositivismo es objetivista modificada. En el plano metodológico es experimental manipulativa, porque podemos manipular las variables, mientras que acá tenemos una experimental manipulativa modificada. ¿Sí? A manera de conclusión o para finalizar este pequeño análisis o esta pequeña exposición, diremos que el positivismo afirma que la realidad es absoluta y medible, que hay una relación entre investigador y fenómeno de estudio que debe ser controlada, puesto que no debe influir en la realización del estudio. Además de ello, se manifiesta que los métodos estadísticos, inferenciales y descriptivos son la base de este paradigma positivista, mientras que el pospositivismo indica que la realidad es aprensible de forma imperfecta por la propia naturaleza del ser humano. Los hallazgos son considerados como probables. En la metodología se puede utilizar tanto métodos cuantitativos como cualitativos. Sin embargo, estos últimos con un tinte hacia el positivismo lo podemos manifestar. Partiendo de ello, queremos agradecer por su atención en cuanto a la explicación del paradigma positivista y pospositivista. Muchas gracias.